Quiero en primer lugar agradecer a Juan Carlos y a Norberto esta invitación a esta charla, por la calidad de los ponentes también, Beñat y Morientes. Y bueno, vamos a hablar un poquito de lo que estamos haciendo en nuestro centro y lo que se puede llegar a hacer en cuanto a uso de tecnología, más complicada, menos complicada, en cuanto a la readaptación de lesiones en fútbol o en cualquier otro deporte. ¿Veis todos bien desde atrás? ¿Se ve bien el proyector? Bueno, en cuanto a la prevención, destacamos un trabajo propioceptivo. A mí me gusta más llamarlo sensoromotriz, porque la propiocepción es una cualidad como la vista o como el oído que no se entrena, se tiene y ya está. Y la parte sensoromotriz es entrenable y de hecho se ve claramente, ahora lo vais a ver en los vídeos. El trabajo de fuerza funcional, control motor. Aquí pongo un poquito de pilates avanzado porque se utilizan muchas técnicas de pilates, muchas técnicas de control motor. Vais a ver que es diferente un ejercicio de fuerza normal que un ejercicio de control motor. Optogate, y aquí entramos en lo que sería material tecnológicamente dicho para análisis de la carrera, valoraciones iniciales, si hay acortamiento en alguna musculatura y demás. Un sistema novedoso, dos, como son el Functional Movement System, que es unos sencillos pasos, son 7 pasos con una estructura de aluminio muy sencillita, pero en la Premier está dando mucho que hablar y por lo visto es bastante asequible y funcional a la hora de detectar alguna anomalía a nivel de movimiento, a nivel de restricción muscular, etcétera. Y la tensiomografía. Bueno, propiocepción. Aunque es una tecnología sencillita, muchos clubes, mucha gente no conoce este tipo de artilugios. Son asequibles para los clubes y muy funcionales. Este es un chico futbolista con una operación de cruzado. Está realizando un entrenamiento sensoromotriz, no es propioceptivo. Aquí se combinan diferentes planos, diferentes desequilibrios y si alguien ha tenido la oportunidad de subirse en lo alto de la media pelota esta, como la llama la gente, un bosu, reconocerá la dificultad que tiene hacer ese tipo de ejercicio. Ahí se pueden hacer variaciones de ejercicio. Juanjo Bezares, conocido, es jugador del Cádiz, ahora actualmente juega en el San Pedro y está haciendo una propiocepción, entrenamiento sensoromotriz de tobillo, ¿vale? Aquí es más especificando en el tobillo. Fuerza funcional. Pues aquí diferenciar un poquito lo que es la fuerza funcional de la fuerza real. Cuando hablamos de fuerza funcional es para trabajar musculatura estabilizadora sobre todo. Se utilizan planos inestables, inestabilidades, etcétera. Aquí las cargas de trabajo normalmente son medias o propio peso, porque no se podría llegar a cargas elevadas debido a que no se ganaría fuerza realmente. Y son ejercicios muy efectivos en cuanto a nivel de estabilización, vasto interno. Si veis detrás de Juanjo, trabajo de abdominal, de core, en un fútbol. Es el chico que está en la pelotita. Es un trabajo muy específico de fuerza funcional para core. Él juega para los manos y llega incluso a hacer lanzamientos en lo alto de la pelota sin ningún problema. Una estabilidad espectacular. Bueno, y propiocepción avanzada. Aquí ya podríamos ver la parte de entrenamiento squat laterales con Vertimax, una plataforma de tensores que lo que hace es aumentar la carga en ese plano. Se puede regular la tensión en todo momento y metemos un plano inestable para aumentar esos músculos estabilizadores. Si veis la zona de peroneos, cómo estabiliza, es espectacular. Este es el mismo, pero en un squat frontal, lo que sería una frenada, ¿vale? Y pasamos al Octogate. El Octogate es un sistema de análisis de la marcha, de la caminata,
Son unos sensores que se ponen en una cinta o en el suelo y un par de cámaras para grabar lo que es la biomecánica y la técnica de andar o de correr del deportista. A nivel de valoraciones para el fisioterapeuta nos viene muy bien porque detectas muchas asimetrías, desequilibrios musculares y es importante de forma preventiva tener eso claro para no sobrecargar un músculo que no está en plenas condiciones. Y el trabajo de control motor, pilates. Aquí yo me gusta llamarlo más control motor porque el pilates es muy comercial. Esto se basa en técnicas con maquinaria de pilates porque nos facilitan el trabajo y se trata de una metodología muy exclusiva, muy efectiva a nivel de musculatura estabilizadora, que es la que nos va a dar calidad después en el gesto deportivo, en el movimiento y nos va a permitir que podamos trabajar con más carga de trabajo a ese deportista. Es como sentar las bases de la fuerza para después poder trabajar con la musculatura movilizadora, que es la que todo el mundo normalmente conoce para entrenar. Este es el sistema de medición de movilidad, el Functional Movement System. Son 7 pasos. Con ese artilugio que veis ahí, es como una regla de aluminio. Se hacen diferentes ejercicios, son 7, y se hace un registro de movilidad del deportista. Esto lo están implementando en la Premier League y la verdad que lo tachan un poco de simplista, pero está funcionando. Y cuanto más simple sea un método, mejor, más reproducible, menos errores y mucho más eficiente. Y la tensiomografía. Es un método para evaluar el tono muscular, la rigidez o el tono, en inglés stiffness, y el balance de musculaturas, midiendo musculatura agonista-antagonista, podrías sacar una relación de cómo se encuentra una cadena agonista-antagonista, una cadena cruzada, o etcétera, etcétera. Aquí solamente tratamos las características mecánicas de desplazamiento, velocidad y capacidad de desplazamiento de esas fibras. Está cada vez más implementado sobre todo los equipos que pueden tener esta tecnología y da muchos datos fiables y reproducibles de cómo está un deportista o cómo tiene un músculo antes de tratarlo, después de tratarlo o antes o después de entrenar ese tipo de musculatura. Después nos introducimos en la parte de tratamiento clínico. Vamos a dar una reseña de lo que se está utilizando más a nivel deportivo, Indiva. Es una terapia de corrientes de alta frecuencia, aparte de servir para tema de descarga, bajar tensión muscular, también sirve como tratamiento para tendinosis, roturas musculares, etcétera. La terapia manual osteopatía, ¿vale? Es un método que ahora explicaremos, con una camilla, que hay varias camillas especiales para tratar esto. La fibrólisis diacutánea es un tipo de tratamiento manual con instrumental de nueva, digamos, índole. La EPI, que algunos la conoceréis por lo que no duele, y la ecografía. Bueno, esta es la Indiva, terapia con alta frecuencia. A nivel deportivo se está utilizando cada vez más. Hay varios deportistas abanderados como Rafa Nadal, ciclistas, Gómez Noya y demás. Yo sé que la selección española la están utilizando, no sé si el Jerez también, creo recordar que lo utilizaba. Y cada vez se utiliza más por la capacidad de regeneración de tejido lesionado que nos ofrece. La osteopatía, terapia manual, un tipo de terapia manual, pone énfasis en la estructura. Este tipo de técnica cree, y con buena, digamos, razón, que la mayor parte de los problemas están en la estructura. Si la estructura está bien, la función está bien. Y se utiliza trucs, manipulaciones, algunos habrán crujido el cuello, etcétera, etcétera. Son técnicas manuales, sobre todo, para tratar al deportista en la parte estructural, sobre todo, a nivel de columna o cualquier tipo de articulación, todo es manipulable. Terapia manual con fibrólisis diacutánea es un gancheo de las fibras por el propio uso de la musculatura. Ese stiffness que hemos visto antes o ese tono muscular aumenta con el uso de la musculatura o por golpes, por
el fútbol es un deporte de contactos y se crean puentes de colágeno. Lo que se hace con este tipo de técnica es movilizar y dejar que esos planos, al igual que la osteopatía trata la parte estructural más bien ósea, con este tipo de gancheo muscular liberamos esos planos intermusculares que se llaman, para liberarlos en toda su movilidad y que no haya restricciones del movimiento, vale la redundancia. Contamos con un ecógrafo de alta resolución. Los fisios cada vez utilizamos más este tipo de maquinaria por el control lesional que nos dan. Ahí veis, si no recuerdo mal, es una rotura en gemelo, ¿vale? No somos médicos, ni queremos serlo los fisios. El diagnóstico lo tiene que dar un médico, pero el control de la evolución, si yo hago una técnica u otra y veo si mejora o no mejora esa lesión, pues al final redunda en la calidad del tratamiento y en lo que acelera la curación del deportista, del futbolista en este caso. Y ya pasamos a la parte de readaptación, recuperación lesional. Aquí en el mercado hay mucha maquinaria, más útil, menos útil. Yo he seleccionado lo que creo que es de cara al fútbol más interesante. Vamos a ver la Alter G, una cinta antigravedad. La Wattbike es una bicicleta de indoor de spinning que nos da unos datos, unas valoraciones que ahora veremos. La Vibalance es una plataforma vibratoria que tienen equipos como el Español, por ejemplo, la está utilizando actualmente. Vertimax también. Maquinaria de trabajo excéntrico. Ahora hablaré un poquito más específico del tema de fuerza excéntrica y el trabajo de fuerza en general, especificando un poco. Y el Octogate para el tema final de optimización de la fuerza, que también se puede utilizar. Bueno, pues aquí tenemos estos dos bicharracos, porque por sus características se pueden considerar dos muy buenas herramientas. La Wattbike es un cicloergómetro, nos facilita cantidad de datos, fuerza en vatios, porcentaje de trabajo de pierna izquierda a pierna derecha. Eso para testar desequilibrios en deportistas nos viene muy bien, tras una lesión, tras una inmovilización. Todos los datos los graba, sabemos el pico de fuerza, dónde lo da, en qué momento de la pedalada. Eso puede ser un poco más para ciclistas, pero sobre todo para los futbolistas, tras una lesión de un miembro, tras una inmovilización, poder llegar a saber de forma a ciencia cierta cuándo realmente está equilibrado ese deportista. Vamos a ver un vídeo para que veáis. Ella es una chica jugadora del Nimes de balonmano y ahí podéis ver la gráfica. Bueno, eso es más interesante para ciclistas, pero los datos que nos da abajo, trabajó 50-50 las dos piernas. Ella estaba operada de ligamento cruzado anterior 2 veces y aquí te dice los vatios medios, picos. La verdad que es una muy buena herramienta para valoración y para recuperación deportiva. Y la Alter G. No sé, la mayoría habréis visto a Iniesta los últimos Twitter que colgó en el dispositivo que tienen allí en Barcelona. Tienen el modelo que hay por encima de este. Y es una cinta que te permite correr o andar con hasta un 80% menos del peso corporal. No tiene nada que ver con andar en agua, ni correr en agua, porque la gente dice, esto es como... No tiene nada que ver. Aquí el gesto deportivo sigue siendo igual el mismo. A nivel biomecánico no hay ninguna alteración en el gesto de la carrera. Y el control de la descarga de peso es de 1 en 1% y en todo caso está controlado. Sabemos cuánto pesa el deportista, sabemos cuánto le quitamos y podemos desarrollar junto con los preparadores físicos protocolos de carga evolutivos de forma súper controlados. Aquí tenemos la Vibalance. Son ejercicios, se puede hacer tanto de fuerza, control motor, como fuerza máxima, fuerza reactiva. Este es un chico del San Pedro, operado cruzado. Está haciendo ejercicio de control motor para vasto interno. Como veis, tiene desequilibrios en la pared con el fitball. Esta vibratoria, aparte de vibrar, tiene la característica de que es como un Bosu. Tiene desequilibrio propio encima. O sea, es una perturbación más, es llevar a una fase más el tema de la recuperación a nivel de musculatura estabilizadora. Aquí no se podría poner muchísima carga porque la inestabilidad que hay, no nos permitiría.
y la Vertimax. Aquí se verán ejercicios dinámicos para gesto deportivo. Se puede regular con los elásticos la carga que queramos. Siempre tiene la misma tensión, por el sistema de poleas desmultiplica la tensión y desde el inicio hasta el final siempre tiene la misma tensión. No es como un TheraBand, que cuanto más tiras, más duro se pone. Para ciertos ejercicios se busca eso, pero para otros ejercicios se busca que la tensión sea la misma siempre. Un tema neuromuscular, un tema más eficiente a nivel de carga de trabajo. Y aquí vemos aceleración, gesto deportivo. Un squat con braceo cruzado. Sería una arrancada al inicio, una arrancada, un salto, una batida. Podemos ver cómo mejorar la potencia con un banco pliométrico. Se ve perfectamente. Puedes poner la salida de los tensores donde quieras para que tire en una dirección o en otra para mejorar lo que quieras. Restringir un movimiento o incluso acelerarlo. En temas de golf estamos trabajando también y muchas veces conviene acelerar un movimiento para que la fibra se acostumbre a que vaya más rápido esa musculatura. Bueno, trabajo sobre carga excéntrica. Aquí Julio Tous trabaja mucho con Paco Seirulo, que hablaba antes Adolfo. Este tipo de trabajo, si se hace bien, se consiguen muchos picos, un trabajo de fuerza muy específico, de fuerza real, es decir, capacidad de realizar trabajo. No hay que confundir con trabajo de volumen muscular, ni mucho menos, ¿vale? Hay dos tipos más o menos de maquinaria. Están los conos excéntricos, como esta, es una polea cónica, y otro tipo de herramienta que veremos ahora después. Aquí está haciendo un squat en sector óptimo de carga, se llama, para que siempre esté o como máximo a 90 grados la rodilla por el tema de su cruzado. Y esta es la llamada yo-yo, ¿vale? Aquí siempre el eje siempre el mismo, no es como el cono. El cono, conforme se va liando la cuerda, va reduciendo la fuerza. Aquí no. Toda esta maquinaria, como veis arriba, está totalmente conectada a su software y en todo momento se registran los picos de fuerza realizados, el trabajo, las cargas. Puede trabajar en pirámides o los preparadores físicos con los que yo trabajo. Por ahí he visto a mi compañero Sergio, está acostumbrado a estas cositas. Saben hacer protocolos para trabajo de fuerza de forma muy concreta gracias al feedback que te da el software que trae asociado a esta maquinaria. Y bueno, la parte más avanzada ya sería, aquí ya sí que nos metemos en tecnología, sería trabajo de electroterapia combinado con ejercicios de fuerza. Esto es un squat libre, ¿vale? Eso es un compe inalámbrico. Este tiene cable, ahora ya lo hay sin cables. Es una ventaja a la hora de realizar ejercicios y demás. Aquí lo vais a ver en este tipo de ejercicios en isquiotibiales. Es un chico ciclista, tuvo una lesión jugando al fútbol y aquí estábamos la fase final de trabajo de fuerza en isquiotibiales, combinando la parte de la electroterapia con el excéntrico, la polea cónica. El Octogate en fase de recuperación o en fase de fuerza, ¿no? Aquí se hacen test de salto, típico muscle jump y contra muscle jump. Son test sencillos si tienes una plataforma de saltos para valorar la fuerza pliométrica que tienen los deportistas. Y bueno, los últimos avances, no sé si os suena este chico, la verdad que creo que va a dar mucho que hablar. No sé exactamente a ciencia cierta qué está usando, para mí creo que es electromiografía superficial en peroneos. Esto en el vídeo sale un squat, es un salto pliométrico a una pierna, es saltar a una pierna y caer y controlar sin apoyar la otra. Y ahí seguramente estará valorando la actividad que hace o que el cuerpo a nivel control motor, nos metemos un poquito en fisiología, a nivel neuronal muscular,
hace para que se estabilice. ¿Qué tiempo tarda en estabilizarse? ¿Cuántas motoneuronas o cuántas neuronas recluta para esa musculatura? La verdad que eso ya es lo más avanzado que se está haciendo. Incluso trabajar con acelerómetros. Por eso no sé decir a ciencia cierta qué es, porque puede ser un conjunto de acelerómetros, fuerza G y electromiografía. Es lo último que se está utilizando a nivel de readaptación. ¿Vale? Aquí veis un ejemplo a nivel de la musculatura tibial anterior y peronea, y este seguramente será extensor corto de los dedos. Perdón. Es sensores para valorar cómo se contrae, cuánto se contrae o qué actividad tiene esa musculatura. ¿Vale? Y después los sistemas ya de detección, grabación, análisis de movimiento, que esto ya lo tienen centros de alto rendimiento muy especializados. Sistema de cámaras con sensores que se le ponen al deportista en puntos articulares, etcétera. Y bueno, mejorar un gesto deportivo, mejorar la biomecánica, hacer prevención, te permite llegar a todo. Y bueno, la evolución en lo que es la fuerza excéntrica, me permito meter esto, una cuñita también como favor a un colega. Esto es el Excentrix, es una máquina excéntrica, pero aquí ya está muchísimo más avanzado. Puedes elegir fuerza independientemente, tanto la parte concéntrica como la excéntrica. Puedes asociarle la velocidad que quieras. Incluso puedes asociarle vibraciones a ese trabajo. Trabajo de fuerza de curl de bíceps, de sentadillas o de lo que quieras. Puedes variar todos los parámetros que quieras. Tanto velocidad como fuerza en una fase, en otra, en diferentes ángulos. Los 10 primeros ángulos de extensión de rodilla quiero que me dé 20 kilos y después 30. Ya es personalizable a todos los niveles. Y nada, esto es todo. Espero que os haya gustado la charla y que disfrutemos de la charla de Beñat y de Fernando.